El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que México cesará el envío de petróleo a Cuba, una medida que podría agravar significativamente la ya precaria situación económica que atraviesa la isla. La declaración, recogida por Diario Extra, llega en un momento de profunda crisis para Cuba, marcada por severas restricciones de combustible, apagones generalizados y una creciente escasez de alimentos y medicinas. La decisión, aunque aún no confirmada oficialmente por el gobierno mexicano, se enmarca en la política de máxima presión ejercida por la administración Trump contra el régimen cubano, buscando asfixiar su economía y forzar un cambio político. Durante su mandato, Trump revirtió muchos de los avances en las relaciones bilaterales logrados durante la administración Obama, endureciendo el embargo comercial y limitando las remesas de estadounidenses residentes en el exterior. El petróleo mexicano ha sido durante décadas una fuente vital de energía para Cuba, especialmente tras la caída de la Unión Soviética, su principal socio comercial y proveedor de combustible. A pesar de los acuerdos de cooperación energética con Venezuela, que en su momento paliaron la dependencia de México, la inestabilidad política y económica en el país sudamericano ha reducido drásticamente el suministro de crudo a la isla. La noticia ha generado una inmediata reacción en Cuba, donde la escasez de combustible ya ha provocado largas colas en las gasolineras, interrupciones en el transporte público y dificultades para la producción agrícola. La falta de energía también ha afectado al suministro de agua potable y al funcionamiento de hospitales y otros servicios esenciales. Expertos en la economía cubana advierten que la suspensión del suministro de petróleo mexicano podría tener consecuencias devastadoras para la isla. Sin petróleo, Cuba se enfrenta a un colapso económico total, afirma el economista cubano-americano Emilio Morales. La isla no tiene capacidad para importar combustible de otras fuentes a corto plazo, y la falta de energía paralizará la producción, el transporte y la distribución de bienes y servicios. La situación se complica aún más por la falta de divisas en Cuba, que dificulta la importación de alimentos, medicinas y otros productos básicos. El gobierno cubano ha implementado medidas de austeridad como la reducción de importaciones y el control de precios, pero estas medidas han tenido un impacto limitado en la economía. La oposición cubana ha aprovechado la crisis para denunciar la gestión económica del gobierno y exigir reformas políticas y económicas. El régimen cubano ha demostrado ser incapaz de gestionar la economía del país, declaró el líder opositor Manuel Cuesta-Murua. La escasez de combustible es solo la última muestra de su incompetencia y corrupción. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Cuba y varios países y organizaciones han ofrecido ayuda humanitaria. Sin embargo, el gobierno cubano ha sido reacio a aceptar la ayuda, argumentando que prefiere buscar soluciones propias. La decisión de Trump de cortar el suministro de petróleo a Cuba ha sido criticada por algunos sectores que la consideran una medida cruel e inhumana que solo servirá para empeorar la situación de la población cubana. Otros, en cambio, la defienden como una herramienta necesaria para presionar al régimen cubano a realizar reformas democráticas. El gobierno de México, por su parte, no ha emitido aún una declaración oficial sobre el anuncio de Trump. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno mexicano han revelado que el presidente Andrés Manuel López Obrador está considerando la posibilidad de mantener el suministro de petróleo a Cuba a pesar de la presión de Estados Unidos. López Obrador ha defendido en el pasado la política de no intervención en los asuntos internos de otros países y ha expresado su solidaridad con el pueblo cubano. La incertidumbre sobre el futuro del suministro de petróleo a Cuba ha generado una gran tensión en la isla, donde la población teme que la situación económica empeore aún más. La escasez de combustible, la falta de alimentos y medicinas y la creciente represión política han creado un clima de desesperación y frustración. La crisis cubana también podría tener implicaciones para la estabilidad regional. La isla es un punto estratégico en el Caribe y su inestabilidad podría generar flujos migratorios masivos hacia Estados Unidos y otros países de la región. Además, la crisis podría ser aprovechada por actores externos para desestabilizar la región. La situación en Cuba es compleja y multifactorial y no hay soluciones fáciles. La suspensión del suministro de petróleo mexicano es solo un factor más en una crisis que se ha gestado durante décadas. Para resolver la crisis es necesario un cambio profundo en la política económica y política del gobierno cubano, así como un mayor compromiso de la comunidad internacional para brindar ayuda humanitaria y promover el diálogo entre el gobierno y la oposición. La decisión de Trump, independientemente de sus motivaciones, ha puesto a Cuba al borde del abismo. El futuro de la isla es incierto y la población cubana se enfrenta a un futuro lleno de desafíos y dificultades.
la comunidad internacional debe actuar con urgencia para evitar una catástrofe humanitaria y promover una solución pacífica y democrática a la crisis cubana. La falta de petróleo no es solo un problema económico, es un problema humanitario que exige una respuesta inmediata y coordinada.